En busca de esperanza. El mayor rescate de todos los tiempos. En la lectura, el licenciado Alejandro Venegas. Capítulo 7. La conquista. Resurrección de Cristo. Los discípulos reposaron el sábado, apenados por la muerte de su Señor. En tanto Jesús, el Rey de Gloria, permanecía en la tumba. Mientras la noche transcurría, había soldados que montaban guardia junto al lugar de descanso del Salvador, y al mismo tiempo, los ángeles invisibles estaban reunidos en ese sagrado lugar. La noche seguía lentamente su curso, y mientras aún estaba oscuro, los ángeles guardianes se dieron cuenta de que casi había llegado el momento de la liberación del amado Hijo de Dios, su querido comandante. Mientras aguardaban con profunda emoción la hora de su triunfo, un poderoso ángel vino volando velozmente desde el cielo. Su rostro era como el relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Su luz disipó las tinieblas a su paso e hizo que los ángeles malos, que con su voz de triunfo había reclamado el cuerpo de Jesús, huyeran aterrorizados ante el resplandor de su gloria. Uno de los ángeles, que había sido testigo de las escenas de la humillación de Cristo y que había montado guardia junto a su lugar de descanso, se unió al ángel del cielo y juntos descendieron al sepulcro. La tierra tembló cuando ellos se asentaron y se produjo un gran terremoto. El terror se apoderó de la guardia romana. ¿Dónde estaba su poder para conservar el cuerpo de Jesús? No pensaron ni en su deber ni en la posibilidad de que los discípulos se lo llevaran. Cuando la luz de los ángeles resplandeció alrededor de ellos, con un brillo mayor que el del sol, la guardia romana cayó al suelo como muerta. Uno de los ángeles retiró la gran piedra que cubría la puerta del sepulcro y se sentó sobre ella. El otro entró en la tumba y desató los vendajes que cubría la cabeza de Jesús. Tu Padre te llama. Entonces el ángel del cielo, con voz que hizo temblar la tierra, exclamó: Tú, Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal fuera. La muerte ya no podía ejercer más su dominio sobre él. Jesús se levantó de entre los muertos triunfante y vencedor. La hueste angélica contempló la escena con solemne reverencia, y cuando Jesús salió del sepulcro, los ángeles resplandecientes se postraron en tierra y lo adoraron y lo alabaron con himnos de victoria y de triunfo. El informe de la guardia romana. Cuando la hueste de ángeles celestiales se apartó del sepulcro y se disiparon la luz y la gloria, los guardias romanos se atrevieron a levantar la cabeza y a mirar a su alrededor. Se llenaron de asombro cuando vieron que la gran piedra había sido retirada de la puerta del sepulcro y que el cuerpo de Jesús no estaba más allí. Se apresuraron a ir a la ciudad para dar a conocer a los sacerdotes y ancianos lo que habían visto. Cuando esos asesinos escucharon el maravilloso informe, sus rostros empalidecieron. El horror se apoderó de ellos cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho. Si el informe era correcto, estaban perdidos. Por unos momentos se sentaron en silencio, contemplándose los unos a los otros, sin saber qué hacer ni qué decir. Aceptar el informe equivalía a condenarse a sí mismos. Salieron para consultarse sobre lo que debía hacerse. Se dijeron que si el informe traído por la guardia comenzaba a circular entre la gente, los que dieron muerte a Cristo serían condenados como sus asesinos. Decidieron pagar a los soldados para que guardaran el secreto. Los sacerdotes y ancianos les ofrecieron una gran suma de dinero diciéndoles: Decid vosotros, sus discípulos, llegaron de noche y lo hurtaron, mientras nosotros estábamos dormidos. Mateo
capítulo 28, versículo 13. Y cuando los miembros de la guardia les preguntaron qué iba a pasar con ellos por quedarse dormidos en sus puestos, los dirigentes judíos les prometieron persuadir al gobernador y asegurar de ese modo su tranquilidad. Por causa del dinero, la guardia romana decidió vender su honra y estuvo de acuerdo en seguir el consejo de los sacerdotes y ancianos. Los primeros frutos de la redención. Cuando Cristo pendía de la cruz y exclamó, «Consumado es», las rocas se partieron, la tierra tembló y algunas tumbas se abrieron. Al levantarse como triunfador sobre la muerte y el sepulcro, mientras la tierra se sacudía y la gloria del cielo resplandecía en torno del lugar sagrado, muchos de los justos muertos, obedientes a su llamado, salieron como testigos de que Jesús había resucitado. Esos santos, favorecidos y resucitados, surgieron glorificados de la tumba. Eran escogidos y santos de todas las edades, desde la creación hasta los días de Cristo. De manera que mientras los dirigentes judíos trataban de ocultar el hecho de que Jesús había resucitado, Dios decidió hacer salir a un grupo de personas de sus tumbas para que dieran testimonio de que Cristo había resucitado y para que declararan su gloria. Los que salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús se aparecieron a muchos diciéndoles que se había completado el sacrificio en favor del hombre, que Jesús, a quien los judíos habían crucificado, había resucitado de entre los muertos, y como prueba de sus palabras declararon: «Nosotros resucitamos con él». Dieron testimonio en el sentido de que por el poder de Jesús habían sido llamados a salir de la tumba. A pesar de los informes mentirosos que comenzaron a circular, la resurrección de Cristo no pudo ser escondida por Satanás, sus ángeles o los principales sacerdotes, porque este grupo santo surgió de la tumba, diseminó las maravillosas y gozosas noticias. El mismo Jesús se manifestó también a sus apenados y quebrantados discípulos, con el fin de disipar sus temores e infundirles gozo y alegría. Las mujeres en el sepulcro. Muy temprano en la mañana del primer día de la semana, antes que amaneciera, las santas mujeres acudieron a la tumba con especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Descubrieron que la pesada piedra había sido retirada de la puerta del sepulcro y que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Sus corazones se conmovieron y temieron que sus enemigos hubieran retirado el cuerpo. Repentinamente vieron a dos ángeles recubiertos de blanco atuendo, con sus rostros resplandecientes. Estos seres celestiales comprendieron el motivo de la presencia de las mujeres e inmediatamente les dijeron que Jesús no estaba allí, que había resucitado, pero podían contemplar el lugar donde había sido puesto. Les indicaron que dijeran a sus discípulos que Él se había adelantado para encontrarse con ellos en Galilea. Con temor y gran alegría, las mujeres se apresuraron a encontrarse con los apesadumbrados discípulos y les dijeron lo que habían visto y oído. Estos no podían creer que Cristo hubiese resucitado, pero se apresuraron a ir al sepulcro con las mujeres que trajeron ese informe. Descubrieron que Jesús no estaba allí. Vieron los lienzos, pero no creyeron las buenas noticias de que hubiese resucitado de entre los muertos. Aún así, regresaron maravillados por lo que habían visto y por el informe que les dieron las mujeres. Pero María Magdalena decidió quedarse cerca del sepulcro, meditando en lo que había visto y preocupada por el pensamiento de que podría haber sido engañada. Presentía que le aguardaban nuevas pruebas. Sus penas renacieron y explotó en amargo llanto. Se aproximó por primera vez más al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Uno estaba sentado donde había reposado la cabeza de Jesús y el otro donde habían estado sus pies. Le hablaron tiernamente
y le preguntaron por qué lloraba. Ella replicó: «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Juan, capítulo 20, versículo 13. No me toques. Al apartarse del sepulcro, vio a Jesús de pie cerca de allí, pero no lo conoció. Él le habló con ternura, preguntándole por qué estaba triste y a quién buscaba. Supuso que era el jardinero y le rogó que si se había llevado a su señor, le dijera dónde lo había puesto, para que ella se lo pudiera llevar. Jesús le habló con voz celestial y le dijo: «María». Ella conocía muy bien los matices de esa voz amada y le respondió con prontitud: «Maestro». E impulsada por su gozo, estuvo a punto de abrazarlo, pero Jesús le dijo: «Suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Juan, capítulo 20, versículos 16 y 17. Gozosamente se apresuró a llevar las buenas nuevas a los discípulos. Jesús rápidamente ascendió a su Padre para oír de sus labios que había aceptado su sacrificio para recibir toda potestad en los cielos y en la tierra. Mientras Jesús estaba con esa resplandeciente hueste celestial en presencia de Dios y rodeado por su gloria, no se olvidó de sus discípulos en la tierra, sino que recibió potestad de su Padre para regresar y darles poder. Ese mismo día regresó y se manifestó a sus discípulos. Les permitió que lo tocaran, porque ya había ascendido a su Padre y había recibido poder. Tomás y sus dudas. Tomás no estuvo presente en esa ocasión. No quiso recibir con humildad el informe de los discípulos, sino que insistió con firmeza y confianza propia que no creería a menos que pusiera sus dedos en las señas de los clavos y sus manos en su costado, donde había penetrado esa lanza cruel. De este modo, manifestó falta de confianza en sus hermanos. Si todos pretendieran que se les diera esta misma evidencia, nadie recibiría ahora a Jesús ni creería en su resurrección. Pero era la voluntad de Dios que los que no pudieran ver ni oír por sí mismos al Salvador resucitado recibieran el informe de los discípulos. La incredulidad de Tomás no agradó a Dios. Cuando Jesús se encontró de nuevo con los discípulos, Tomás estaba con ellos, y cuando vio a Jesús creyó, pero había afirmado que no se sentiría satisfecho si en la evidencia no practicaba otro sentido además de la vista, y Jesús le dio la evidencia que deseaba. Tomás exclamó: «Señor mío y Dios mío», pero Jesús lo reprendió por su incredulidad y le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste». Bienaventurados los que no vieron y creyeron. San Juan, capítulo 20, versículos 28 y 29. El desconcierto del asesino de Cristo. Cuando las noticias se diseminaron de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, los judíos a su vez temieron por sus vidas y ocultaron el odio que sentían por los discípulos. Su única esperanza consistía en esparcir su informe mentiroso, y quienes deseaban que esa mentira fuera verdad, lo aceptaron. Pilato tembló cuando oyó decir que Cristo había resucitado. No podía albergar dudas acerca del testimonio que se había dado, y desde ese momento la paz lo abandonó para siempre. Por causa del honor mundanal, por temor a perder su autoridad y su vida, había entregado a Jesús a la muerte. Ahora se convenció plenamente de que era culpable no solo de la sangre de un hombre inocente, sino la del Hijo de Dios. La vida de Pilato fue miserable hasta el mismo fin. La desesperación y la angustia desmenuzaron cada sentimiento de esperanza y de alegría. No quiso ser consolado y murió una muerte miserable. 40 días con sus discípulos. Jesús permaneció 40 días con sus discípulos, provocándoles gozo y alegría de su corazón al abrirles más plenamente
las realidades del reino de Dios. Los comisionó para que dieran testimonio de las cosas que habían visto y oído concernientes a sus sufrimientos, su muerte y su resurrección, que había hecho un sacrificio por causa del pecado y que todos los que quisieran podían acudir a él y encontrar vida. Con fiel ternura les dijo que serían perseguidos y pasarían pruebas, pero que encontrarían alivio al recordar su experiencia y las palabras que él les había hablado. Les dijo que él había vencido las tentaciones de Satanás y logrado la victoria por medio de pruebas y sufrimientos, que Satanás no tendría más poder sobre él, por lo que lanzaría sus tentaciones más directa sobre ellos y sobre los que creyeran en su nombre, pero que podían vencer como él había vencido. Jesús dotó a sus discípulos de poder para obrar milagros y les dijo que aunque fueran perseguidos por los hombres impíos, de vez en cuando les enviaría a sus ángeles para que los libraran. Nadie les quitaría la vida hasta que su misión no estuviera terminada. Entonces se les podría requerir que sellaran con su sangre el testimonio que habían dado. Sus ansiosos seguidores escuchaban con alegría sus enseñanzas, disfrutaban de cada palabra que surgía de sus santos labios. Ahora sabían ciertamente que Él era el Salvador del mundo. Sus palabras penetraron profundamente en su corazón y comenzaron a apesadumbrarse de que pronto tendrían que separarse de su Maestro Celestial y no oirían más las palabras consoladoras y llenas de gracia que procedían de sus labios. Pero una vez más, sus corazones se llenaron de amor y de suprema alegría cuando Jesús les dijo que iría a preparar mansiones para ellos y vendría otra vez para recibirlos con el fin de que estuvieran para siempre con Él. También les prometió enviarles el Consolador, el Espíritu Santo, para que los guiara a toda verdad, y alzando sus manos los bendijo. Lucas capítulo 24, versículo 50. La ascensión de Cristo. Todo el cielo estaba esperando la hora de victoria, cuando Jesús ascendería a su Padre. Los ángeles acudieron a recibir al Rey de Gloria para escoltarlo en triunfo en su camino al cielo. Cuando Jesús bendijo a sus discípulos, se separó de ellos y fue arrebatado hacia las alturas, y cuando ascendió, lo siguió la multitud de cautivos que se habían levantado de sus tumbas en ocasión de su resurrección. Lo acompañaba un enorme grupo de ángeles, mientras en el cielo un inmutable conjunto de seres angelicales aguardaba su llegada. Entonces, toda la hueste celestial rodeó a su majestuoso comandante y con la más profunda adoración se inclinaron ante él y depusieron sus coronas resplandecientes poniéndolas a sus pies. A continuación, pulsaron sus arpas de oro y en acordes dulces y melodiosos llenaron el cielo con ricas músicas e himnos en honor del Cordero que fue inmolado y que no obstante vivía otra vez en majestad y gloria. La promesa del regreso. Mientras los discípulos contemplaban apenados hacia el cielo para captar la última visión de su Señor que se remontaba en las alturas, dos ángeles vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1 versículo 11. Los discípulos pasaron la noche siguiente conversando sobre sus maravillosos actos y los extraños y gloriosos acontecimientos que habían ocurrido en tan corto tiempo. La ira de Satanás. Satanás nuevamente se reunió en consejo con sus ángeles y con amargo odio contra el gobierno de Dios, les dijo que mientras se retuviera su poder y su autoridad sobre la tierra, sus esfuerzos debían duplicarse contra los seguidores de Jesús. No habían logrado prevalecer contra Cristo, pero de ser posible, debían derrotar a sus seguidores. En cada generación debían tratar de entrampar a los que creyeran en Jesús. Entonces,
Los ángeles de Satanás salieron como leones rugientes para tratar de destruir a los seguidores de Jesús. Esto fue En Busca de Esperanza, el mayor rescate de todos los tiempos. Lecturas de Alejandro Venegas y Karen Carballo, sobre textos de Elena de White.